con Propósito, espero que estén súper bien. Hoy les voy a terminar de hablar sobre la fe. Este es ¿qué es la fe? Parte 2. En el video de hace 8 días yo les decía qué es la fe, qué es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Les contaba también que sin fe es imposible agradar a Dios y les decía en qué parte de la Biblia estaban estas dos cosas. También estuvimos conversando acerca de dónde tenemos nuestra fe, si está en las oraciones o a los lugares a que vamos o si nuestra fe está puesta en Dios. Que yo les decía que no está malo hacer X o Y oración o ir a X o Y iglesia, lo importante es saber que nuestra fe está en Dios. Nosotros podemos ir a la iglesia que nos sintamos más cómodos siempre y cuando nuestra fe esté puesta en Dios. Podemos hacer las oraciones que queramos siempre y cuando nuestra fe esté puesta en Dios. Los invito a ver este video, se llama ¿Qué es la fe? Fue el viernes hace 8 días y está en nuestro canal de Corazón con Propósito. Por ahí derecho los invito a que se suscriban y a que compartan nuestros videos. La idea es llegar a muchas personas hablándoles de Dios de una manera simple, verdadera, pero sobre todo desde el amor. También hace 8 días les dije que la fe es un don, que se lo podemos pedir a Dios. Entonces los invito a que en una oración ustedes, en el lugar que se sientan más cómodos para orar, le digan a Dios que quieren aumentar su fe, que por favor les dé el don de la fe. Y les recomiendo siempre algo: todo lo que pidamos, pidámoslo en el nombre de Jesús, porque Jesús fue quien pagó por nosotros en la cruz, quien murió por nuestros pecados, por nuestras deudas, por nuestras enfermedades. Jesús pagó por nosotros. Y en el nombre de Jesús, Dios nos cumple cosas, Dios nos regala cosas, porque su Hijo ya pagó por nosotros. Si de pronto tienen alguna duda sobre la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, también nos pueden hablar y haremos un video explicando esto. Entonces, teniendo en cuenta que la fe es un don y que Dios nos lo puede dar, hay que ejercitar la fe. Miren, la fe es como un músculo, ¿cierto? Entonces, si yo voy mucho al gimnasio, pues este músculo se va a ejercitar. Obviamente acá es músculo de no ir nunca al gimnasio, pero si yo empiezo a ir, esto se va a poner durito, se va a ver bonito. ¿Qué pasa? Que con la fe pasa lo mismo. Tenemos que empezar a creerle a Dios. Yo sé que a veces a uno se le dificulta. Yo les mencionaba en el video pasado, por ejemplo, que es muy difícil creer si no tenemos para pagar los servicios, se nos juntó todo y uno dice, pues, ¿de dónde va a aparecer plata? Entonces, por ese miedo, que no se trata de juzgar porque entendemos eso, por ese miedo corremos a pedir un préstamo en el banco o a un pagadiario porque decimos, no, si no pago los servicios me los van a cortar. Yo te invito a que empieces a tener actos pequeños de fe, a que un día digas, listo Dios, yo te voy a creer, este mes no tengo para pagar los servicios, yo creo en ti, tú vas a proveer ese dinero. Y con esos actos pequeños, y ya Dios se irá encargando de trabajarte, de moldearte, de educarte y de prepararte. Puede que Dios milagrosamente te haga llegar el dinero por medio de alguien o de algo, no sabemos, porque Dios trabaja de maneras hermosas y muy diferentes para cada persona. Entonces, con estos actos pequeños se empieza a moldear la fe, se empieza a afirmar, ahí estamos incrementando el músculo, ahí estamos ejercitando el músculo, en este caso sería la fe. Porque si no empezamos con estos actos pequeños, ¿cómo luego vamos a poder creer que Dios nos quiere sanar, que Dios nos quiere curar de un cáncer, que Dios quiere pagar esa deuda gigante que tenemos en el banco, que Dios quiere restaurar matrimonios, que Dios quiere cambiar tu vida, que Dios te quiere sacar a tu pareja o a tu hijo o a ese familiar de las drogas? Empecemos a creerle y poco a poco vamos a ir viendo esos milagros de Dios, y eso va haciendo que nuestra fe aumente, que nuestra fe cada día sea más genuina. Listo. Como hoy les quería hablar de varias cosas que también es de la fe, entonces la primera fue esta, que teniendo en cuenta que la fe es un don, pidámoselo a Dios y ejercitémoslo. Entonces recordemos que esto como que nos quede así, la fe es como un músculo que hay que ejercitarlo. Esa fue la primera de hoy. La segunda, revisemos en dónde está puesta nuestra fe. Recuerdan que yo les mencionaba que si nuestra fe estaba en una oración o estaba en un padre o en un pastor, en un acto determinado. Hoy los invito a que revisemos dónde está nuestra fe, pero con respecto a cosas, si está en un trabajo, si está en la salud, si está en un jefe, si está en la pareja sentimental. Hay gente que dice de pronto, es que donde a mí me falte mi esposo o donde este novio me deje, yo me mato, yo me muero, yo no puedo con esto. Entonces miremos que ahí estamos poniendo por encima
a ese novio, a ese esposo o a esa circunstancia la estamos poniendo por encima de Dios. Recuerden que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces yo te invito a que te hagas esta pregunta. Es una pregunta muy simple. Si me falta trabajo, ¿qué pasa conmigo? Si me dicen mañana que tengo una enfermedad, ¿qué pasa conmigo? Con este pequeño test nos vamos a dar cuenta si tenemos nuestra fe y nuestra firmeza en Dios o si creemos y tenemos nuestra fe y nuestra esperanza en algo terrenal. Entonces, si mañana me echan del trabajo, ¿qué va a pasar conmigo? Se me va a caer el pelo, voy a decir, Dios mío, ¿qué es esto? Me voy a morir, no voy a tener con qué pagar los servicios, el estudio, los pasajes, el mercado. O si por el contrario, listo, Dios. Hoy me dijeron que no más en el trabajo, pero mi fe está puesta en ti, porque yo sé que tú eres un Dios de los milagros, me vas a dar otro trabajo y sabemos que el trabajo es una manera que Dios usa para proveernos. Teniendo en cuenta esto de que Dios usa el trabajo para proveernos, no está mal que estemos agradecidos con nuestro trabajo o que sintamos que de pronto nos va a hacer falta. Es simplemente saber que por encima de Dios no hay nada ni nadie y que Dios se encarga de todas nuestras cosas si le creemos primero a Él. Dios quiere ser lo primero en tu vida y de ahí en adelante muchas otras cosas. Dios sabe que tú amas a tu esposo, Dios sabe que tú vives al cuidado de tus hijos, que a ti te gusta ese trabajo, pero lo que Dios quiere es que primero por encima de todo lo pongamos a Él. Listo, Dios es un Dios de orden. Lo tercero que les quería comentar es que cuando pidamos algo, démoslo por hecho. Listo. Entonces, si yo empiezo a pedirle, Dios, yo quiero que saques a mi hijo de las drogas, empecemos a sentirlo que Dios ya está haciendo el milagro, empecemos a declararlo en el nombre de Jesús, a creerle a Dios, a que Dios va a empezar a actuar, porque a veces pedimos, pero pedimos con dudas. Entonces, si pedimos con duda, pues para Dios va a ser como muy difícil actuar, porque pues estamos pidiéndole a Dios pero no estamos creyendo, entonces estamos pidiéndole a Dios pero al mismo tiempo tratando con todas nuestras fuerzas acá en la tierra de hacer una cantidad de cosas y Dios de pronto allá en el cielo diciendo como hijita, yo te quiero ayudar pero vos allá me entorpeces haciendo tantas cosas. Estos son pues ejemplos. La cuarta, esta me encanta y yo trato de aplicarla mucho a mi vida y de decírsela a todo el mundo. Miren, el miedo es lo opuesto a la fe. O tú tienes miedo o tú tienes fe. Esto es difícil, pero es muy cierto. Porque a veces nos da miedo, no sé, salir a tal hora, hacer X o Y cosa, meternos en tal lugar. Pero es saber que Dios siempre está con nosotros. Yo tengo miedo de que ese familiar no se cure. Bueno, ¿tú tienes miedo o estás teniendo fe en Dios de que se va a curar? O que independientemente de lo que pase, es Dios quien toma la decisión y es Dios quien tiene el control. Esto es, yo sé que esto no es fácil, pero hay que tratar de aplicarlo a nuestras vidas. Cuando estén sintiendo como ese miedito, como esa cosita, decir, Dios, yo confío en ti, yo tengo fe. Yo tengo miedo o tengo fe, entonces de una, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Esto es súper importante porque el miedo es la antítesis de la fe. El miedo es lo opuesto a la fe. Entonces ya sabemos, o tenemos miedo o tenemos fe. Alguien decía estos días que el miedo es la fe en eso malo. Entonces si yo tengo un miedo de algo es como que le estoy poniendo la fe a que eso va a pasar. Entonces cuando sintamos como ese temor, porque somos humanos, vamos a sentir miedo en algún momento, vamos a tener como un temor, de una recordar, ¿tengo miedo o tengo fe? Mi fe es en Dios, Dios es omnipotente, Dios es soberano y Dios es el Dios de los milagros, entonces tengo fe. Bueno, y la última perlita que les voy a soltar, a mí me encanta esto porque esto no se podía dejar pasar por alto y es, ¿han escuchado esa canción que dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza? Eso dice el Señor. Miren, esto no es solo una canción. Esto está en la Biblia, por eso me parecía tan importante hablarles de esto, porque Dios sí lo dice. Estaban como en una reunión, estaban Jesús y los apóstoles, y llega un señor corriendo y se inclina ante Jesús y le dice que tenía al hijo muy enfermo, era como si tuviera ataques, como si se le metiera el diablo, entonces, y el Señor le decía, pero los apóstoles no pudieron curarlo. Y Jesús dice como, ¿hasta cuándo tendré que estar acá con esta manada de incrédulos? Palabras más, palabras menos. Les voy a leer ese pedacito. Esta es la Biblia ya. Eso está en San Mateo, capítulo 17, versículo 19. Ya les puse el contexto. Estaban en una reunión, los apóstoles, llega un señor pidiendo que alivien a su hijo. Les respondió Jesús,
porque tenéis poca fe. Pues ciertamente os aseguro que si tuvierais fe tan grande como un granito de mostaza, podréis decir a ese monte, trasládate de allí y se trasladará, y nada os será imposible. Miren, acá está. En el 19, San Mateo capítulo 17, versículo 19. Algunas versiones creo que es otro capítulo más arribita o más abajito, pero está en San Mateo capítulo 17. En mi Biblia está en el 19. Jesús dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a ese monte, muévete, trasládate, y ese monte se trasladará. Como un granito de mostaza, o sea, un granito de mostaza dicen que es más pequeño que un granito de café. Imagínense, o sea, ya Jesús nos estaba diciendo, si tuvieras fe, tenemos que pedir con fe. Cuando pidamos algo, démoslo por hecho, creámosle a Dios, pidamos todo en el nombre de Jesús, que fue quien pagó por nosotros. Animémonos, creamos. Y otra cosa muy importante es también ser consecuente con nuestra oración. Voy a poner un ejemplo. Hoy dices, Dios, yo quiero por favor que me regales un carro amarillo. Al otro día dices, Dios, no, mira, yo quiero mejor el carro azul. Al otro día dices, no, mejor un carro blanco. Entonces al cuarto día ya vas a decir, no, Dios, el carro blanco se ensucia súper rápido, se mancha, dame mejor un carro negro. Entonces Dios va a decir como, bueno, hija, ¿y entonces qué te doy? O bueno, hijo, entonces ¿qué es lo que quieres? Sepamos también en nuestro corazón qué le queremos pedir a Dios y cómo se lo vamos a pedir. Finalmente Dios conoce la intención de tu corazón, pero Dios también te quiere escuchar, Dios también quiere saber qué le quieres pedir y cómo se lo vas a pedir. Seamos consecuentes. Entonces, si tienes un familiar enfermo, Dios, yo te pido que por favor cures a mi familiar enfermo. La oración la podemos repetir todos los días hasta que este familiar sea sano, pero no repetirla todos los días por desconfianza o porque creamos que Dios no va a actuar, sino que es todos los días diciéndole a Dios, Dios, yo creo que tú vas a curar a ese familiar enfermo porque yo tengo mi fe en ti. Es poner nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, no tanto en la oración. Y también saber qué le vamos a pedir a Dios, porque entonces, Dios, yo quiero que cures a mi familiar enfermo. No, Dios, pero yo ya lo veo muy enfermito, lo mejor es que tú te lo lleves. Al otro día, no, mejor que sí se quede con nosotros. Saber también cómo le estamos pidiendo a Dios. Espero que les haya gustado, pero lo más importante, que les haya servido. Los invito a que compartan este video, a que nos sigan, a que se suscriban y a que puedan hablarle a sus amigos de Corazón con Propósito. Dios los bendiga y chao.